Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Solo quiero hacer una mención. Ayer comentaba yo que el sonido tiene características. Eh, Mira, cuando el sonido se propaga bueno, se consideran tres planos. Ajá. El plano vertical consiste en tener, o sea, el plano vertical es este. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí, abajo vamos a tener las frecuencias graves. Arriba vamos a tener las frecuencias agudas. Y aquí vamos a tener las frecuencias medias. Más adelantito vamos a ver unas pruebas de sonido. Pero ¿cuáles son las frecuencias graves? Las frecuencias graves son aquellas vibraciones que nosotros sentimos, porque de hecho no las escuchamos. Las frecuencias graves las sentimos. Tomando en cuenta que el ser humano tiene un rango de frecuencia audible que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces el rango de frecuencia es el rango de frecuencia audible para el ser humano. Pero como te comentaba yo ayer, depende mucho de las condiciones de las personas, porque no todos escuchan el mismo rango. Hay personas más sensibles que otras. Entonces, te decía que las frecuencias graves son las que sentimos. Esas no se escuchan, esas se sienten. ¿Por qué? Porque producen una vibración. Ayer decíamos que el sonido es producido justamente por una vibración cuando dos cuerpos chocan y se van a transmitir a través de un medio flexible. Eso todo lo vimos ayer. Las frecuencias medias son las frecuencias que más claramente entendemos. Es decir, la voz de las personas, claro, no todas las personas tienen el mismo tono de voz, pero la voz de las personas está dentro de las frecuencias medias. Si tocamos una guitarra, la guitarra está produciendo frecuencias medias y posteriormente tenemos las frecuencias agudas. Las frecuencias agudas son aquellos sonidos muy finos, por ejemplo el canto de un pájaro, el trinar, se llama trinar, el trinar de un pájaro, o incluso cuando hacen sonar unos platillos en algún grupo musical. Esas son las frecuencias agudas. Entonces ese es el primer plano, el plano que vertical, y consta de esa separación de esas tres bandas, por así decirlo. Esto es muy común que se utilice en sonorización. Sin embargo, yo te lo comento aquí en audio automotriz porque debes de entender cómo se comporta el sonido, porque luego, mira, estas tres bandas tienen que disiparse de manera conjunta, porque cuando una de esas bandas falla, eh, como que escuchas mal, o sea, como que algo le falta al sonido. Entonces debes de entender primero esa parte. Luego hay otro plano que sería el plano horizontal. En el plano horizontal, así como tú me estás observando, este sería el derecho
y el izquierdo. Eso me determinaría el plano horizontal, el lado derecho y el lado izquierdo. Normalmente los equipos de audio tienen 2 canales de salida, por eso se llaman canales, no son salidas, son canales de salida. Y entonces, así como tú me estás observando, sería tu canal derecho y tu canal izquierdo. Ese sería el segundo plano. Ajá. Y el tercer plano sería la profundidad. Es decir, que si está el emisor aquí, la profundidad va a ser la distancia. ¿Sí? Entonces tenemos el plano vertical, el plano horizontal y la profundidad. Así es como se disipa el sonido. Esto debes de tomarlo mucho en cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer unas pruebas ya con sonido para justamente recordar lo que vimos ayer. Te mandé un mensaje que te recomendaba que esta transmisión la estuvieras viendo y te pusieras los audífonos del teléfono o de la computadora, no sé dónde lo estés observando, pero para que tengas una mejor percepción, una mejor identificación de las frecuencias que vamos a escuchar ahorita, en un momento, por eso te solicité y te recomendé que usaras unos audífonos. Bien, con la cámara voy a enfocar una imagen, quiero que estés muy atento, porque conforme se va a ir escuchando un sonido que voy a poner, en la pantalla va a ir mostrando la frecuencia que pertenece a ese sonido que en este momento se está escuchando. Entonces, se van a proyectar el sonido que va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, es decir, el rango audible del ser humano. Entonces, quiero que estés muy atento, por favor. Mira, aquí yo ya previamente tenía un video y si te das cuenta, este video, lo puedes encontrar en YouTube, ahí lo encontré. Nada más ponle espectro de audio de 20 Hz a 20.000 Hz y ya ahí te lo muestra el YouTube. Entonces, en la imagen va a salir una simulación como si fuera un osciloscopio. Acuérdate que el osciloscopio es un instrumento de medición que nos puede mostrar las señales eléctricas. Yo creo que en algún momento voy a hacer una transmisión para mostrarte lo que es el osciloscopio y cómo se utiliza, dónde lo puedes aplicar. Bueno, pero esta es una simulación, la imagen no es una simulación de cómo sería la forma de onda de la frecuencia que se esté reproduciendo. Ahí me indica que va a empezar desde 20 Hz. Entonces quiero que pongan mucha atención, por ahí coméntame si es mucho volumen, si es poco. Yo voy a estar observando la pantalla ahorita, voy a estar atento a tus comentarios. Entonces ahí cualquier cosa, cualquier falla, algo que no sé, tal vez que se distorsione o que no se escuche o algo así, pues ahí me comentas, yo voy a estar atento. Voy a ponerle ya el play aquí para que tú empieces a identificar
Te vuelvo a repetir. Se va a empezar a escuchar un sonido y en la pantalla te va a ir marcando a qué frecuencia corresponde ese sonido, y la simulación en el video va a ser como si fuera la forma de onda de esa señal. Tú y tu equipo tienen que... Muy bien. Ahí espero que se haya escuchado bien. Espero ahí tus comentarios. Pues si se escuchó bien, si no se escuchó bien. Entonces, ese es el rango, el espectro audible del ser humano. Ahora, ¿por qué tienes que saber eso? Porque como tú vas a instalar equipo de audio, tú necesitas saber ese espectro de frecuencia, porque tú vas a ajustar un equipo, o sea, el que tú estés instalando lo vas a tener que ajustar. Entonces ahorita te voy a poner audios que yo ocupo para ajustar equipos. Wiro. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1, 2, 3, maracas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, bongo. Ahora. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Guitarra 3. Ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clave. Ahora. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Bajo. 5, 6. 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Piano tumbao. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Timbal y campana, timbal. 2, 3. 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. 2, 3. Por favor, sí es importante que me hagas un comentario si es que sí se escucha bien, si no para subirle un poco el volumen, si no para bajarle, si es que se distorsiona. Yo quiero que tú identifiques bien cada instrumento de estos que se están ejecutando en este momento, porque justamente eso habla de la fidelidad. Ajá. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto al sonido. Solo timbal. Fiati e campana bongo. Ahora. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A solo trombón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Flauto. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trompeta. Ahora. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2,
3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, ¡mambo! Clave, bongo, maracas y vaso. Tumbadoras, vaso, maracas y clave. Tumbadora, campana, vaso, güiro. Tres, timbal, campana, vaso, tumbadora, el güiro.
Ahí ya más o menos nos damos una idea de lo que es el sonido, cómo se está proyectando, y dentro de estos planos, mira, es bien importante. Yo creo que el día de mañana te voy a dar la clase de audio. Hoy terminamos con la parte de sonido y mañana vamos a ver la parte de lo que es audio. Digamos que es el complemento de la clase de hoy y de la clase de ayer. En el entendido que no es lo mismo sonido que audio. Nada más te voy a mencionar algo. Yo te decía que en el plano vertical están las frecuencias agudas, medias y graves. Muy bien, pero para que, digamos, ya en esta parte del refuerzo sonoro podamos disipar esas frecuencias agudas, necesitamos un elemento especial para poder proyectar estas frecuencias agudas. Y esas frecuencias agudas se van a proyectar con lo que nosotros llamamos bocinas. Una bocina es un transductor. ¿Qué significa esto? Que va a cambiar la forma de la energía. A una bocina le va a llegar a una bocina la energía le llega energía eléctrica. Y esta bocina cambia esa forma y la convierte de energía eléctrica a energía sonora. Por eso una bocina se considera un transductor. Sin embargo, las bocinas no todas son iguales, son diferentes. Por eso las bocinas tienen especificaciones. Esas bocinas, te lo comento rápidamente. Las bocinas, sus especificaciones de las bocinas son su potencia. ¿Qué tan fuerte qué tanta amplitud de energía eléctrica pueden recibir? Su respuesta de frecuencia. ¿En qué rango audible? Ya hablamos del rango audible. ¿En qué rango audible va a disipar ese sonido? Y su impedancia va a ser su resistencia total, porque tiene que ser directamente proporcional a la impedancia del amplificador donde tú la vayas a conectar. Entonces esas tres características en las bocinas son importantes, y obviamente esas características las hacen que sean diferentes las bocinas. No todas las bocinas son iguales. Entonces, por ejemplo, para poder disipar frecuencias agudas necesitamos una bocina que se llama tweeter. Para disipar las frecuencias medias necesitamos un midrange. Y para las graves necesitamos un buffer. Esos son los tipos de bocinas que más comúnmente ocupamos. De hecho, en audio automotriz, sí hay tweeters independientes que se pueden poner en las puertas, en las esquinas de las puertas, por el tablero, por ahí. Pero las bocinas de las puertas son como que una combinación, porque tienen un midrange y tienen un tweeter. Normalmente son redondas, como de 6 pulgadas, 6,5 pulgadas. Y luego, por ejemplo, fíjate, es importante, hay bocinas para audio automotriz que tienen las tres bocinas, por así decirlo, en una sola estructura, porque tienen el buffer, pero el buffer tiene la capacidad de disipar frecuencias medias también, y aparte tienen su bocina de tweeter. Esas son las bocinas que les llaman de 3 vías, de 4 vías. Normalmente son te decía yo que las midrange
son redondas y son de 6 pulgadas o 6,5 pulgadas. Normalmente 6,5 pulgadas. Y las bocinas, hay unas bocinas que son se les conoce de 6x9. Son unas ovaladas que van en la parte de atrás. Esas son las que te digo que son combinadas y normalmente son de 3 vías o de 4 vías. O sea, pueden disipar las 3 frecuencias en una sola estructura. Sin embargo, hay gente que todavía quiere más refuerzo en la parte de los graves. Entonces conectan una bocina que se llama subwoofer. O sea, ya ni siquiera es el buffer, sino que es una bocina que disipa. Aquí vamos a ponerle subwoofer. Por ejemplo, esta bocina, la verdad es que cuando funciona tú ves que se mueve el cono de la bocina, tú ves que se está moviendo, pero si tú te acercas no escuchas nada, porque estás metiendo frecuencias subgraves, por eso se llama subwoofer, porque aunque tú veas que se está moviendo, tú te acercas y no escuchas nada, pero sí vas a sentir la vibración, vas a sentir la compresión del aire. En realidad, haz de cuenta que cómo se produce el sonido en una bocina. Bueno, el cono está moviéndose y eso provoca una compresión y descompresión del aire y eso provoca el sonido. Y entonces esto va a ser importante que lo tomes en cuenta porque lo vamos a estar utilizando. Y es importante porque tú te vas a dedicar a instalar audio automotriz y tienes que hacerlo de manera técnica, de manera profesional. No nada más porque le vas a conectar un cable y ya se va a escuchar, ya y así lo vas a dejar. Debes de hacerlo con una técnica. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. De una vez aprovechenle y ahí coméntenme. Voy a checar la pantalla en un momento y de una vez contestamos esas dudas que pudieran tener. Muy bien, Omar. Voy a borrar esto. Me pregunta Omar que las bocinas de 3 vías, que si estructuralmente, cómo están, si son las puras bocinas o tienen algún otro dispositivo. Mira, digamos que las más sencillas, por así decirlo, van a tener una bobina. A esta bobina le va a llegar, bueno, esta va a tener 2 conexiones, esta bobina. Ajá, digamos que positivo y negativo. Muy bien. Aquí le va a llegar la señal completa de audio, ahí. Y digamos que, te decía yo que son así ovaladitas. Son más o menos así. Y entonces digamos que esa es la bobina principal. Ajá. Ahí está. Esta bobina principal es la que lleva acá el cono. Y luego aquí están como que volando. No volando porque tienen un soporte, ¿no? Pero hay otras bocinitas, otros que se llaman los tweeters, los que yo les comentaba. Pues haz de cuenta que esos también tienen una bobinita. Bueno, hay de 2 tipos, de esos tweeters. Pero ahorita vamos a suponer que es una bobina, igual el menos y el más. Ahora fíjate, resulta ser que este negativo, este mismo negativo, lo conectan en paralelo aquí. Ajá. Pero este positivo lo van a hacer pasar a través de un capacitor
y lo conectan aquí. Ajá. Entonces, la señal completa de audio va a llegar a la bobina principal, que sería esta. Ajá. Y esa va a ser la función de buffer y de midrange. Pero haz de cuenta que cuando tú conectas una bobina y un capacitor, haces un circuito, o haces un arreglo que se le llama arreglo L de bobina y C de capacitor. Entonces estarías haciendo un arreglo LC. Esos arreglos LC se les llaman arreglos sintonizados o circuitos tanque. A otros autores los conocen como redes de filtro, otros como filtros pasabajos, filtros pasamedios, filtros pasaltos. Finalmente, lo que va a ocurrir cuando tú le pongas el capacitor es que se va a filtrar la señal. Sí le va a llegar la señal completa, pero a la bobina ya no, o sea, aquí al tweeter ya no, ya le va a llegar filtrada. Y entonces ese capacitor obviamente va a depender de su valor de su valor capacitivo, para que el sonido que proyecte el tweeter se haga más agudo o se haga más medio, por así decirlo. Entonces, si tú tienes la oportunidad y tienes una bocina de estas, y tienes la oportunidad de cambiarle el valor de este capacitor, por cualquier valor el que tú quieras. Fíjate primero qué valor tiene. Estos normalmente tienen valores de 3.3 microfaradios. Fíjate, el de 3.3 microfaradios que le llegan a poner a los tweeters hace que el sonido que saque ese tweeter sea más medio que agudo. Pero si tú le cambias uno de 4.7 microfaradios, el sonido que te va a sacar ese tweeter va a ser más agudo que medio. Fíjate, este es un tip que te doy porque luego dicen las personas que les lastima el sonido que saca el tweeter, porque a lo mejor lo está sacando muy medio, entonces necesitan sacarlo como que más finito, y si tú le pones uno de 4.7 microfaradios, pues te va a dar una señal más fina, más de una frecuencia más alta. Pero igual, o sea, yo te recomiendo esos dos valores. Pero si tú tienes la oportunidad, o todos, ¿no? No nada más Omar, sino todos. Si alguien si tiene esto y tiene la oportunidad de modificar esos valores, ustedes experimentenlo. No hay ningún problema, no se quema la bocina, no se quema el amplificador, no pasa nada. Lo único que te recomiendo es que uses capacitores no polarizados. Aquí yo te puse un capacitor polarizado porque normalmente las bocinas lo traen polarizado. Pero si tú ya vas a estar haciendo, digamos que experimentación, mira, hay gente que dice que echando a perder se aprende. No es cierto, eso no es cierto. Experimentando se aprende, no echando a perder. Si no, imagínate, vas a tener muchas pérdidas. Pero vas a experimentar bajo un fundamento, bajo unos lineamientos. No vas a experimentar así como si no supieras, porque pues entonces, ¿qué caso tiene de que pues estemos dando unas clases y al final vas a hacer unos experimentos que hacen personas que pues no? Entonces, sí es válido que experimentes. Digo, todavía no entramos de lleno en materia, la parte de instalación, pero bueno, ya cuando estamos haciendo la instalación, pues tú puedes experimentar. Yo te voy a dar las clases, yo te voy a decir lo que tienes que hacer para lograr un objetivo. El objetivo de este curso es que tú instales equipo de audio automotriz, ¿no? Y que obviamente lo sepas manejar, que lo sepas operar, pero pues que lo hagas bien. Ya si después tú quieres experimentar y te salen, no sé, haces algún arreglo que te dé mejor resultado y todo eso, pues también es válido.
es válido, pues ya no los compartes. Aquí tenemos el grupo para que nos compartan todos sus experimentos que les den mejor resultado, pues compártanlos. Y si no, si haces un experimento donde tronó todo, pues también compártelo y dinos que no lo hagamos porque va a tronar todo. Déjame checar la pantalla a ver si hay algún otro comentario. Espero haberte resuelto la duda, Omar, y si no, ahí contéstame. Bueno, pues parece que ya no hay dudas. En un momento te mando la evaluación porque terminamos ese tema de sonido. El día de hoy terminamos ese tema de sonido. Te voy a mandar la evaluación de acuerdo a la programación dada. Y pues ya recuerda que me vas a mandar solo las respuestas a mi WhatsApp personal para que yo tenga la evidencia, para que yo tenga el registro y saber cómo vas, ¿no? Porque eso, digo, no es porque yo lo quiera pedir, pero pues en el instituto me lo solicitan y pues tengo que cumplir. Ayúdame a que yo cumpla también con lo que a mí me piden. Por el momento eso sería todo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Créeme que lo hago con mucho gusto, como siempre se los he dicho, con mucho cariño para que ustedes poco a poco adquieran un conocimiento mayor. Te vuelvo a repetir que esto es el material, ya lo envié al grupo de WhatsApp de este grupo, pero si alguien de ustedes lo requiere, mándenme un WhatsApp y les hago llegar la información. Aprovechen ahorita que estoy de oferta, porque después quién sabe. Entonces quien necesite, y aparte métete al grupo, a la sección de archivos, hay un montón de información también con la que puedes enriquecer estas clases, ¿no? Bueno, por el momento es todo. Que tengas un buen día y nos vemos mañana.